he amado... ¿Escucháis? Sí. Bueno, si no se escucha, por favor, interrumpidme. Es que el micrófono tiene un problema. Vale. En mi vida he amado a ningún pueblo ni colectivo, ni al pueblo alemán, ni al judío, ni al francés, ni al norteamericano, ni a la clase obrera, ni a nada semejante. En efecto, solo amo a mis amigos. Y el único género de amor que conozco y en el que creo es el amor a las personas. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas en el Ateneo de Jerez, nuestra casa que también es la vuestra. Esta conferencia ha sido organizada por la Aula Atenea. Esta sección pretende estudiar, divulgar el aporte de mujeres en la historia, en el arte, en la cultura y en las ciencias. Otra meta fundamental nuestra es la formación y reflexión feminista. En cuanto al principio, en lo citado al principio, sobre la libre pensadora Hannah Arendt, se refleja, a mi parecer, de una forma muy humana, su actitud independiente en favor de la libertad. Dorit Maya, la ponente de esta tarde, nos expondrá algo más sobre ella. Y ahora quisiera presentarla más ampliamente y me voy a citar su nombre. Dorit es alemana, de Hamburgo, afincada en Berlín desde los años 80, principios de los años 80. ¿Cómo llega una alemana desde Berlín al Ateneo de Jerez? Dorit es una amiga de casi toda mi vida. Nos conocimos en una conferencia en Alemania, en el sur de Alemania, sobre el pensamiento feminista a mediados de los años 80. Muy pronto, Dorit se interesa por España. La visita desde entonces regularmente. Y más tarde comienza a aprender español. Por mí, conoce el Ateneo, claro, desde la lejanía, en parte. Como institución cultural, le fascina y se interesa muy especialmente por nuestra joven sección Aula Atenea. Así que pronto nos ponemos de acuerdo en la idea de que ella nos daría en esta casa una conferencia sobre la filósofa política Hannah Arendt. Dorit tiene un amplio y diverso currículum. Inicia sus estudios universitarios de ciencias políticas y de educación y teología protestante en su ciudad natal de Hamburgo, en el norte de Alemania. Más tarde continúa sus estudios en Göttingen, una de las universidades más antiguas de Alemania, y en Berlín, en la Universidad Libre, donde finaliza su carrera en 1986. Su tesis, el pensamiento después del Holocausto. Posteriormente trabaja en un centro para jóvenes, donde crea un grupo de teatro muy exitoso. Pronto decide iniciar una nueva carrera y alterna el trabajo en el centro con los estudios de arte dramático. Lleva a cabo diferentes actividades en teatros estatales y libres. Gana un premio de teatro en la Universidad Libre de Berlín y crea una obra de teatro sobre la judía alemana Rachel van Hagen, de la que ya escucharemos en su ponencia. Más tarde trabaja como directora en un centro de integración para jóvenes refugiados. En 2004
obtiene el doctorado en Ciencias Sociales. La tesis trata un tema feminista. Llega a ser consultora experta en cuestiones de género en las administraciones centrales de Berlín y de Múnich, y en el Ministerio Federal Alemán de Familia, Personas Mayores, Mujeres y Juventud. Actualmente continúa como consultora de género. Dori, bienvenida. ¿Se me ha olvidado algo? ¿Tienes que adivinar algo? Vale, pero antes que empieces, Dori, quisiera decir que a mi parecer esta ocasión, esta conferencia de hoy, es un bonito acontecimiento y ejemplo de intercambio Berlín-Jerez, lo que a mí me conmueve. Dori, tienes la palabra. Okay. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al Ateneo de Jerez y especialmente a la sección Aula Atenea, que también quisiera felicitar por haber recibido el Premio Ateneo y Cultura por la Federación de Ateneos de Andalucía. Enhorabuena. No es la primera vez que visito Jerez. Ya en los años 80 tuve el placer, a través de Carmen, de conocer esta preciosa ciudad y su provincia. No he dejado desde entonces ser una fan de esta tierra y de su gente. Estar aquí y hablar sobre la filósofa judía alemana Hannah Arendt y su obra es para mí un gran placer. Y como pueden imaginarse, también un gran reto hacerlo por primera vez en español. Mi ponencia ya presenté en Berlín hace 6 años. Durante mi carrera en la Universidad Libre en Berlín, en la Freie Universität, siempre me he dedicado a las publicaciones de Hannah Arendt, sin que ellas hubieran sido jamás parte de un examen. Tampoco he investigado sobre ella oficialmente. Desde mi estudio universitario hasta hoy, la obra de esta autora fue para mí de gran importancia y siempre he recurrido a sus textos, analizándolos y asegurándome qué punto de vista se puede adoptar ante las grandes preguntas de la sociedad alemana y sobre todo respecto al tratamiento difícil del pasado. Concretamente, el desafío de encontrar una respuesta personal ante las barbaries de la dictadura nazi. Quizás hoy en día las reflexiones y los pensamientos de Hannah Arendt parecen un poco anacrónicos y anticuados porque se centran en las crueldades del siglo XX. Claro que actualmente el mundo ha cambiado radicalmente, no solo a causa de Internet y las tecnologías digitales, pero estoy segura de que las consideraciones sobre la dictadura, el mal, la crueldad, la responsabilidad personal, para aducir algunos temas de Hannah Arendt, tienen un fundamento universal que puede ayudar como trasfondo a reflexionar sobre las cuestiones de las sociedades actuales. De Hannah Arendt han editado una gran cantidad de libros. Además de sus libros más importantes, como el que trata sobre el totalitarismo o el libro sobre la figura de Eichmann, han publicado una serie de otros más breves, como ensayos y conferencias, de los cuales algunos son también personales y poéticos. A estos últimos pertenecen los ensayos maravillosos sobre Bertolt Brecht y Walter Benjamin, igual que sus reflexiones sobre la obra de Kafka, o su famoso discurso de agradecimiento al recibir el premio de Lessing de la ciudad de Hamburgo. Personalmente mi texto favorito, y se puede leer en internet,
en español también. Casi toda su obra se basa en las mismas preguntas, tanto en los libros que le habían creado fama internacional como en los otros, menos conocidos. Le había dejado llevar por las preguntas: ¿cómo fue posible el exterminio del pueblo judío en el corazón de Europa? ¿Y cómo se puede seguir viviendo con esa historia tan atroz y cruel de Alemania? Esta conferencia va a consistir en 2 partes: mi presentación y la lectura de algunos fragmentos de textos propios de Hannah Arendt. Esto lo hará Carmen, a la que le estoy muy agradecida. Lamentablemente la frase "lost in translation", perderse en la traducción, es aquí evidentemente. La dicción de Hannah Arendt es muy especial y también un poco berlinesa, nada fácil de traducir. Respecto a la forma de presentar a Hannah Arendt y su obra, intento orientarme a un método que ella misma había declarado como procedimiento único concerniente al trato de las tradiciones del pasado. Me parece conveniente seguir su opinión que el hilo de la tradición está desgarrado y que esa ruptura es irreparable. Ella no llegó a la conclusión de Adorno, que, citado, después de Auschwitz no se puede escribir ningún poema. Una reivindicación que, gracias a Dios, no se ha confirmado. Pero su propia opinión consiste en ponderar conciencia de qué tradiciones culturales se tratan, sabiendo que estas mismas no habían impedido llevar el mundo al abismo. Hay que actuar ante la historia, como escribe Hannah Arendt, como un buceador de perlas, ein Perlentaucher en alemán. Es para mí un emblema lleno de poesía, un emblema que ella misma inventó en el ensayo sobre Walter Benjamin, que le servía como modelo. Se imaginaba un buceador que está buceando el fondo marino en busca de perlas y corales, un tesoro oculto que se encuentra allí desde siglos, para rescatarlas y traerlas como fragmentos del pasado a la claridad de la tierra. Es también un intento de rescatar estos fragmentos valiosos para seguir viviendo y interpretarlos en nuevos contextos culturales. Y ella misma ha trabajado como buceadora buscando el fondo marino durante toda su vida. Pero antes de seguir con la presentación de su pensamiento, me gustaría presentarles la persona Hannah Arendt. Hannah Arendt nació en 1906 en Hannover, una ciudad en el norte de Alemania. Ella y su familia vivían allí por motivos profesionales de su padre, que trabajaba como ingeniero. 2 años más tarde, su familia se trasladó a Königsberg, que hoy pertenece a Rusia, a causa de la enfermedad de su padre, quien murió poco después. Tuvo que criarse sin padre, lo que la marcó profundamente. Sus padres pertenecían a la acomodada clase reformista de los judíos. En este punto es importante mencionar que el pueblo judío en Europa estaba separado notariamente en diferentes clases. O sea, en una clase de judaísmo del este, judíos que seguían viviendo como sus antepasados de la Edad Media, que era la mayoría de los judíos, y la clase de judaísmo del oeste, judíos que se habían adaptado profundamente a las naciones de Europa Central
y que se sentían más o menos como alemanes, franceses, austríacos, entre otros, de origen judíos. La familia de Hannah Arendt no era una familia religiosa, pero se consideraba desde luego judíos, tan claramente que, como Hannah Arendt comentó durante una entrevista, en su casa la palabra judío no había sido mencionada nunca. Aunque ella supiera que tenía otro aspecto que los demás, se dio cuenta de que era judía por primera vez en la calle a través de los comentarios antisemitas. Pero en esa época este tema no fue de gran importancia ni para ella ni para su familia en general. Dejémosle hablar de sí misma para acercarnos un poco a su vida. Es un fragmento de la famosa entrevista con Günter Gauss. La cuestión ser judía no jugaba un rol importante para mi madre. Eso fue así y basta. Jamás me hubiera bautizado. Me habría dado un par de bofetadas en el caso de que ella se hubiera enterado, que yo hubiera desmentido ser judía. Eso no entraba en consideración para ella. Esa cuestión obtuvo, por supuesto, mucho más importancia más tarde, en los años 20, pero a causa de las circunstancias conocidas. Y seguimos oyéndola. Pero permítame que vuelva a la peculiar situación en mi casa paterna. Mire usted, todos los niños judíos vivieron el antisemitismo que envenenaba las almas de muchos niños. La diferencia en mi casa era que mi madre era de la opinión: no se debe de obligar, hay que oponer resistencia. Si, por ejemplo, uno de los maestros hacía un comentario antisemita, en la mayoría de las veces, no respecto a mí, sino respecto a otras alumnas, entonces había sido incitada a levantarme enseguida, dejar la clase, volver a casa y protocolar detalladamente lo que había pasado. Seguidamente, mi madre escribía unas de sus muchas cartas certificadas y lo sucedido estaba finalizado para mí. Además, tenía un día libre, lo que no estaba mal. Pero sí, eso venía de los niños, no estaba permitido contarlo en casa. Eso no contaba. Lo que venía de los niños, contra eso tenía que defenderse uno mismo. Y así estas cosas no resultaban ser un problema para mí. Había reglas de comportamiento, las que protegían mi dignidad, y así estaba absolutamente protegida en casa. En Königsberg, Hannah Arendt hizo su bachillerato. Después se fue, como muchos otros estudiantes, la mayoría judíos, a Marburgo para estudiar filosofía con Heidegger, que, como es sabido, también fue su amante secreto. Después de poner fin a esa relación amorosa, se trasladó a Heidelberg para seguir estudiando filosofía con Karl Jaspers, que fue de gran importancia para ella durante toda su vida. En Heidelberg terminó su tesis doctoral y poco después, en el año 1929, se trasladó con su nueva pareja Gunther Anders a Berlín, un matrimonio que duró 7 años. En 1933, poco después del ascenso de Hitler y el partido nazi al poder y al comienzo de la dictadura, lo que no le cogió de sorpresa, huyó a París después de haber estado poco tiempo en la cárcel. El hecho de que el año 1933 marcó una censura histórica significa hoy en día una evidencia. Pero esa censura resultó para Hannah Arendt diferente. Entonces, escuchémosla otra vez en la entrevista. Se suele pensar hoy en día que el choque
que habían sufrido los judíos alemanes se puede aclarar con la toma de poder por Hitler. Pues en lo que concierne a mí y mi generación, eso es un curioso malentendido. Claro, que eso fue terrible, pero fue un acontecimiento político, que los nazis eran nuestros enemigos. Dios mío, no necesitábamos la toma de poder de Hitler para asegurarnos de eso. Eso fue evidente desde hace por lo menos 4 años, para toda persona que no era un zoquete. También sabíamos que una gran parte de los alemanes estaban apoyando esa actitud. Por eso, el año 1933 no fue un choque tan grande para nosotros. ¿Piensa usted que el choque de 1933 consiste en que los sucesos cambiaron el plano político a nivel personal? No, ni siquiera, o tal vez eso también. Primero, el plano político se convirtió en un destino personal. Segundo, pero usted sabe personalmente qué significa la palabra unificación forzada. Y eso significa que la unificación forzada fue realizada por nuestros amigos. El problema, es decir, el problema personal no era lo que hicieron nuestros enemigos, sino lo que hicieron nuestros amigos. Lo que en aquel entonces ocurrió durante la ola de la unificación forzada, que se realizó en ese momento voluntariamente, por lo menos no bajo la presión de terror, fue como si se formara un espacio vacío alrededor de sí mismo. Yo me movía en un ambiente intelectual, pero conocía también otras personas y podía comprobar que la unificación forzada entre los intelectuales era normal, mientras que entre otros, los otros no. Y eso no se me ha olvidado nunca. Me fui de Alemania dominada por la idea, naturalmente un poco exagerada. Nunca más, jamás trataré una cuestión intelectual. No quería tener nada que ver con esa clase. Naturalmente, no cabía duda en absoluto de que los judíos alemanes o los intelectuales judíos se hubieran comportado de otra manera. No tenía una opinión semejante. Tenía la impresión de que esa actitud estaba relacionada con la profesión. Tenía que ver con la intelectualidad. Hablo del pasado. Hoy sé más sobre el tema. Estaba a punto de preguntarle si lo ve todavía así. No tan categóricamente, pero me parece típico que a los intelectuales siempre les ocurra algo. Eso lo veo todavía así. Mire usted, que uno se dejaba llevar a la unificación forzada por la responsabilidad por su mujer y sus hijos. Eso nadie jamás lo ha tomado mal. Lo peor de todo fue que ellos verdaderamente creían en ello por poco tiempo, algunos por muy poco tiempo. Pero eso denota que se les ocurría algo respecto a Hitler, y en parte cosas muy interesantes. Eso me ha parecido muy grotesco. Habían caído en su propia trampa. Hoy así lo diría. Esa experiencia, es decir, la participación de los intelectuales al ascenso de Hitler, ha marcado profundamente su pensamiento y su actitud ante la élite académica. Los pensadores mercantiles, como Hannah Arendt la había titulado de forma despectiva. Pero volvemos otra vez a la observación que ella había mencionado al comienzo de la entrevista. Es decir, que la toma de poder no fue sorprendente para los judíos de su generación. En la visión histórica, esta declaración era más o menos una estimación personal y con ello yo quisiera tender una puente entre el pasado y la situación de hoy. La subida de los nazis al poder, visto desde hoy, no parece tan inevitable. Por el contrario, eso normalmente no debió haber pensado, al menos en ese momento.
Hoy hay que recordar que la dictadura de Hitler no fue la consecuencia de un golpe de Estado, ni de cualquier revolución. Fue la consecuencia de la última votación libre y democrática en noviembre del año 1932, en la Primera República Alemana, la Weimar Republik. Pero Hitler y el partido nazi no ganó la mayoría de los votos, sino exactamente 31% de los mismos. 31%. Bastaban 31% para convertir la democracia en una dictadura que iba a precipitar el mundo al abismo. Esa cifra me produce hasta hoy un tremendo pavor. Y ese hecho histórico me parece ser también una advertencia para todos nosotros que vivimos en una democracia, sabiendo hoy, a causa de los sucesos históricos, que la democracia no es una estructura duradera, sino un sistema frágil por el que tenemos que luchar. La situación actual en Europa personalmente me da miedo y algunos acontecimientos presentes me recuerdan a la abolición de la democracia en Alemania en los años 30. Pero ahora sabemos que una democracia puede destruirse ella misma de manera democrática y no existe ninguna garantía para su existencia eterna. La protección de la democracia me parece una necesidad imprescindible, lo que siempre deberíamos tener muy en cuenta. Pero seguimos con la vida de Hannah Arendt y su biografía. Una vez llegada a París, trabajó en una organización sionista que ayudaba a posibilitar a los niños y los adolescentes judíos la inmigración hacia el Medio Oriente. Un trabajo social honrado, como mencionó en la entrevista citada. En París también conoció a su segundo marido, Heinrich Blücher, un comunista de los antiguos, hijo de una familia trabajadora y un filósofo autodidacta. El matrimonio con un alemán le había causado más tarde muchas difamaciones por parte del público judío. En el exilio parisino escribió su libro sobre Rachel Levin-Varnhagen, una famosa literata judía en el siglo XVIII. Dirigía un salón tanto en Berlín como en París, en el cual tenían lugar sus concurridas tertulias literarias. La figura de Rachel Varnhagen, judía como ella misma, le servía como modelo para enfrentarse profundamente con la historia de los judíos y el tema del antisemitismo. A la vista de los sucesos en Alemania, este libro era al mismo tiempo una posibilidad de confrontarse profundamente con la asimilación fracasada. En 1940, después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades parisinas impulsaron a Hannah Arendt y Heinrich Blücher al campo de concentración Gurs en el sur de Francia, en el que habían metido a la mayoría de los extranjeros de origen alemán. Después de algunos meses, ellos consiguieron huir y llegaron por fin a Estados Unidos, donde obtuvieron un permiso de resistencia con ayuda de algunos amigos que tenían que avalar por ellos. Finalmente tuvieron suerte, en comparación con su amigo Walter Benjamin, que se suicidó en la frontera de España poco después de que la habían cerrado. Después de llegar a Estados Unidos, Hannah Arendt trabajó para varias organizaciones judías, luego de docente y en cátedras limitadas en diferentes universidades. Mucho más tarde, en el año 1951, recibió
la nacionalidad estadounidense. Había vivido casi 20 años apátrida y jurídicamente no protegida, lo cual también tuvo una gran influencia sobre su existencia y su pensamiento. En 1946, 5 años después de la inmigración a Estados Unidos, escribió a su amigo y ex catedrático Callaspas: más que nunca tengo la impresión de que una existencia digna es solamente posible al margen de la sociedad, con la que uno se arriesga con más o menos humor. Ser apedreado o condenado a morir de hambre. Aquí soy bastante conocida y tengo un poco de autoridad en ciertas cuestiones, es decir, ellos confían en mí. Pero eso ocurre porque la gente sabe que no quiero hacer una carrera profesional, ni por convicción ni por talento. Lo que necesitado parece ser una ironía, resulta en realidad una sentencia sobre los intentos de los judíos de asimilarse a los diferentes estados en Europa. Posibilitarse una existencia al margen de una sociedad y establecer una distancia hacia ella fue una reivindicación de Hannah Arendt a los judíos después del Holocausto. Pero para ella esa actitud fue la consecuencia lógica de que el hecho de haberse sentido como un alemán, francés o austríaco no había ayudado a los judíos a salvarse de la extinción. El intento de la asimilación fue, según ella, un tremendo error. Hablaba también de una dolorosa ingenuidad que les costó la vida, por lo menos a las familias acomodadas que aún hubieran podido salvarse durante el tiempo en el que una emigración hubiera sido posible. Las preguntas por qué los judíos, sobre todo los judíos alemanes, se negaron a percibir el antisemitismo, o por qué pensaron que el antisemitismo se digeriría solo a los judíos del este, a estas preguntas se ha dedicado toda su vida. Ya antes del Holocausto, ella había pensado que la posibilidad de la asimilación era algo imposible. Había considerado este pensamiento como un comportamiento hipócrita y una pérdida del sentido de realidad de la clase media y alta de los judíos. Este reproche de la pérdida del sentido de realidad explicó en la biografía sobre Rachel Varnhagen así: si uno quisiera asimilarse verdaderamente, uno no podría elegir desde afuera a lo que quisiera asimilarse, lo que le gustaría o lo que no le gustaría. Entonces, no se debería pasar por alto el cristianismo, de la misma manera como el odio contemporáneo a los judíos. Ambos son partes integradas del pasado histórico de la humanidad europea y también elementos vivos de la sociedad de entonces. No hay asimilación si se renuncia al propio pasado y se ignora al ajeno. En una sociedad antisemita, en general, y antisemitas eran hasta nuestro siglo todos los países en los que vivían judíos, solo podría uno asimilarse si se asimilara al antisemitismo. Poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Hannah Arendt publicó su libro El origen del totalitarismo, primero en inglés y más tarde en alemán, que le proporcionó fama internacional. Con este libro, refiriéndose al mismo tiempo al sistema del fascismo como al del estalinismo, intentó encontrar una respuesta en cuanto a cómo funcionaba el sistema totalitario. Ella llegó a la conclusión que el fin de un poder totalitario consiste en establecer un sistema de nihilismo absoluto
como se manifiesta en la existencia de los campos de concentración, mejor dicho, en los campos de extensión. En su existencia descubrió una singularidad histórica. Fabricar cadáveres era, según Hannah Arendt, un acontecimiento que rompía con el transcurso de la historia, que significaba para ella una censura fundamental. Al analizar el genocidio, recalcó, y ella siempre ha mantenido esa opinión, que la extensión del pueblo judío no era el desarrollo lógico del antisemitismo, y en este caso no era un crimen ya bien conocido, sino que el Holocausto marcaba una nueva dimensión jamás experimentada antes. Una dimensión que Hannah Arendt resumía con las palabras, citado, un crimen contra la humanidad cometido contra el pueblo judío. Es el nihilismo puro, la nada absoluta que constituían su singularidad, es la falta de cualquier dimensión moral y al mismo tiempo el uso exclusivo tecnocrático de convertir seres humanos en cadáveres. Un impacto similar tuvo su libro sobre Joseph Eichmann, titulado Eichmann en Jerusalén, que fue publicado mucho más tarde, después del juicio, claro. Este libro se basa en casi 3.000 páginas del interrogatorio protocolario del juicio y en la participación de ella en el pleito judicial. Poco antes, el servicio secreto de Israel había detenido a Eichmann en Argentina y lo había secuestrado en Jerusalén. Eichmann era considerado en todo el mundo el más responsable de la persecución y del homicidio de judíos. En relación a esto, el juicio había producido un aturdimiento profundo porque el tipo del asesinato que representaba Eichmann no correspondía de ninguna manera con la monstruosidad del horror. El tribunal de Jerusalén se esforzaba a condenar a Eichmann como principal ejecutor de la extensión de los judíos, como iniciador de la solución final, como los nazis habían titulado el genocidio. Eichmann debía ser desenmascarado por el juicio en cierto modo como delincuente diabólico. En lugar de eso, se mostraba un tipo de delincuente que parecía un burócrata subalterno, un hombre mediocre, un Hans Wurst, como Hannah Arendt ha expresado. Eichmann se presentaba ante el tribunal con un lenguaje lleno de estereotipos y clichés tan subalternos que algunos del juicio ya pensaban que el servicio secreto había atrapado el hombre falso. Funcionaba casi como una persona ridícula en una obra de teatro. La inquietud que había causado ese nuevo tipo de delincuente fue descrito por Hannah Arendt con las palabras, citado, Eichmann era como muchos, y esos muchos no eran perversos ni sádicos, sino tremenda y alarmantemente normal. Otra cosa inquietante que se había manifestado durante el juicio era que este tipo de delincuente actuaba desde su escritorio sin sentimiento ninguno, sin relación alguna con sus víctimas. También faltaba cualquier clase de sentimiento de culpa, lo que tampoco surgió posteriormente. Lo único que a Eichmann le había preocupado durante el interrogatorio fue el momento en el que tuve que confirmar que alguna vez no había cumplido sus deberes, cuando alguna vez no había llevado a cabo al 100% las órdenes de los superiores. En este caso, como en otros, él siempre se había encasillado detrás de los deberes y las órdenes cumplidos
y también en demostrar ninguna responsabilidad personal. Estos hechos que habían salido a la luz durante el proceso causaron una forma de trauma para Hannah Arendt, no solo a causa de la fabricación de cadáveres, sino también a través de ese nuevo tipo de delincuente. Aún más tarde, en 1961, escribió: estaba asombrada por la banalidad manifestada del delincuente. No era posible atribuir el mal incuestionable de sus acciones a algunos motivos u orígenes más profundos. Los delitos fueron atroces. Sin embargo, el delincuente era corriente y banal. Todos estos acontecimientos produjeron para Hannah Arendt una ruptura fundamental con las tradiciones. En ningún plano se podía continuar con las tradiciones morales, éticas, científicas del pasado. Estos acontecimientos se querían un pensar sin barandilla, como ella expresó en la correspondencia con Karl Jaspers. La pregunta, ¿cómo se debe tratar con este pasado?, se compaginaba con la pregunta, ¿qué actitud, qué mentalidad podría impedir a hacer el mal? Estas interrogaciones se agudizaron durante sus visitas en Alemania después de la guerra, en las que notó una insensibilidad profunda y hay que añadir un gran silencio. Respecto al trato del pasado y el recuerdo del horror, constató en Alemania de la posguerra una profunda falta de habilidad que se manifestara en la expresión la superación del pasado, Bewältigung der Vergangenheit, una frase que existe hasta hoy, es casi un lema nacional en Alemania. Ella, por el contrario, contrapuso la presunta superación de la historia, la estrategia de la recuperación de la verdad. Pero dejémosla hablar otra vez. Respecto al trato del pasado, escribió en el discurso de agradecimiento ya mencionado: qué difícil debe ser encontrar en este caso una manera de actuar. Lo que quizás se expresa más claro en la locución corriente, que el pasado aún sigue sin ser superado y se manifiesta también en las convicciones que tienen sobre todo las personas de buena voluntad, que primero hay que empezar a superar el pasado. Eso probablemente no se puede hacer de alguna manera con ningún pasado y por supuesto no con este. Lo máximo que se puede lograr es saber y soportar que las cosas tuvieron lugar de esa manera y de ningún otro modo. Y después ver y esperar lo que ocurrirá. Y sigue: lo mismo que no podemos superar la historia, tampoco podemos deshacerla, pero podemos reconciliarnos con ella. La manera es el lamento que brota de toda la memoria. Es como ha dicho Goethe, regresa el dolor nuevamente, se repite el lamento del errante transcurso laberíntico de la vida. Y sí, siempre y cuando exista, después de todo, una superación del pasado, consistiría en la narración repetida de lo que ha sucedido. Pero tampoco esa narración que configura historia, ni resuelve ningún problema, ni tranquiliza ningún sufrimiento. No supera nada definitivamente. Más bien, estimula a continuar contándola, mientras el sentido de los hechos siga vivo. Y eso
puede ser durante periodos muy prolongados. Lo más importante para Hannah Arendt era mantener la historia abierta, es decir, seguir contándola y finalmente no dejarla caer en el olvido. Mientras sea posible que la historia sea narrada, quedarán los muertos asesinados en la memoria de los pueblos. Cumplir este reto era para ella una tarea privilegiada de los historiadores, pero aún más de los poetas. Ella veía en los poetas personas capaces no solo de contar a los pueblos los acontecimientos del pasado como obra de arte, sino también en condiciones de relacionarlos con los sentimientos y sensaciones. Eso le parece la forma preferida para guardarlos vivos en la memoria de los pueblos. Guardar la memoria de los acontecimientos seguía siendo importante para ella también a causa del tiempo y de la historia que avanzaban. Para ella, la cuestión por la verdad, no solo por la verdad histórica, ocupaba un gran espacio sobre todo en su obra tardía. A causa de la comprobación de que la pérdida del sentido de la realidad fue parte de la tragedia judía, se dedicó a la pregunta de cómo se puede vivir salvando su propio discernimiento antes de la adopción y el conformismo. Otra vez, ella se refería en este caso a la distancia y a la idea ya presentada de que vivir al margen de la sociedad no implica una huida del mundo o un rechazo de la realidad, sino justamente lo contrario. Precisamente esa distancia produce, según Hannah Arendt, una proximidad a la realidad porque la distancia posibilita a dedicarse a ella con una atención imparcial, basando en la capacidad de percibir y juzgar, lo que al mismo tiempo es imprescindible para captar la realidad y también la única posibilidad de resistirla. En su ensayo Dictadura y responsabilidad personal escribió: la línea divisora entre los que juzgan y los que no se muestra a través de todas las diferencias sociales, culturales y cultas. En relación a esto, el derrumbamiento moral y total de la sociedad apreciada durante el régimen de Hitler nos puede dar una lección que aquellos que durante aquellas circunstancias son de confiar. No son aquellos que cultivan valores y se atienen a las normas y reglas morales. Sabemos ahora que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Y todo lo que queda es la costumbre de aferrarse a algo. Más fiable son aquellos que son escépticos y que dudan, pero no porque el escepticismo y las dudas sean curativas, sino porque ellos están acostumbrados a examinar las cosas y formarse una opinión propia. Los mejores de todos son aquellos que saben que durante toda la vida estamos condenados a vivir con nosotros mismos, pase lo que pase. Me parece que estas declaraciones de Hannah Arendt ganan hoy en día una nueva importancia. Las nuevas tecnologías digitales y el Internet cuestionan nuevamente la capacidad de percibir y juzgar. La habilidad de identificar la realidad es hoy una cuestión de trascendencia absoluta. Sabiendo que todos vivimos en la era de posverdad, en las que se difunden informaciones falsas y mentiras masivas que se curan por las redes sociales como pólvora, es obvio que la lucha por la verdad, o mejor dicho, las verdades, es también un combate contra el deterioro de la esfera pública.
No en vano el triunfo de Donald Trump o el Brexit del Reino Unido se ha debido, entre otras cosas, a las posverdades que pusieron en circulación. Distancia como mentalidad crítica respecto a los hechos del mundo se establece por el pensamiento. Esa distancia, el detenerse un instante frente a los discursos del mundo, esa idea retoma ella otra vez en el primer tomo de su obra tardía, Vom Leben des Geistes, das Denken, de la vida, de la mente, el pensamiento, como actitud específica frente al mundo. De nuevo, Hannah Arendt se remite aquí a la figura de Eichmann y su imaginación hermética y pregunta por estrategias presuntas de evitación del mal. Así ella se cuestiona aquí, quizás podría el pensamiento como tal, la costumbre de examinar todo lo que ocurre o despierta la atención, sin respetar los resultados o el contenido en particular, pertenecer a las condiciones que los seres humanos apartan de hacer el mal. La habilidad de pensar no es para ella una característica elitista, sino una posibilidad que está a disposición de todos. No es ninguna cuestión del saber, sino de la mente crítica. Pensar es el estado de hacerse frente al mundo y sus realidades de forma abierta y imparcial, sin tener en cuenta si las realidades nos gustan o no. Hannah Arendt define en su obra tardía el pensamiento en cierto sentido como una forma de estatus externo del individuo que produce un hueco en el continuo del tiempo, un momento de tenerse dado al transcurso imparable del mundo. Ya en el mencionado discurso de agradecimiento al recibir el premio de Lessing, ella se había referido con una intención similar al pensamiento de Lessing, aquí a su concepción célebre das Selbstdenken, autopensamiento, que, según como lo entiende Lessing, también se caracteriza por un principio abierto, lo que él expresa así. No estoy obligado a resolver todas las dificultades que yo crea. Es posible que mis pensamientos dejen de relacionarse entre sí, incluso que ellos se contradigan. Si solo son ideas para las que el lector encuentre material para pensar. Hannah Arendt se apropiaba de esta declaración de Lessing. El concepto de Selbstdenken, autopensamiento, que ella también adoptaba de Lessing, no señala una retirada del individuo a un yo de alguna forma cerrada, sino lo contrario. Este concepto de pensamiento es planteado en el sentido comunicativo. Hannah Arendt pone su reflexión sobre la concepción de Selbstdenken, que según ella podría ser una capacidad humana que impida el mal, en el contexto de una frase de Sócrates. Citado: es mejor estar en desacuerdo con todo el mundo que consigo mismo, ya que soy uno. Pensar puede significar hablar consigo mismo. Hablar consigo mismo es una forma de pensar. También en este contexto surge efecto una distancia entre el pensamiento y el yo. Es decir, al pensar, mantengo una conversación conmigo misma. El pensamiento o el autopensamiento me puede decir, citado, eso y eso no quiero hacer, porque con una persona que ha hecho eso no me gusta convivir. Por eso quisiera subrayar, recalcar otra vez la frase de un párrafo anterior
que los mejores de todos son aquellos que saben que durante toda la vida estamos condenados a vivir con nosotros mismos, pase lo que pasa. Pero ese hablar consigo misma que Hannah Arendt adoptaba como punto de referencia de sus reflexiones tardías es siempre también una conversación anticipada con otros, pues y a eso se refieren todas las declaraciones de Hannah Arendt. El mundo y todos los objetos de pensamiento se hacen humanos solo en el momento en el que podemos hablar con otros sobre todo lo que nos concierne, nos afecta, nos conmueve. Y sabemos de Hannah Arendt que dedicaba mucho tiempo a crear espacios públicos en los que una semejante conversación de pensamiento y lo que a cada uno le parece verdad sería posible. Por lo tanto, quiero terminar mis declaraciones con los últimos pasajes del discurso del agradecimiento en los que ella recorre otra vez a Lessing y en los que también ella llega a una conclusión personal. Entonces la escuchamos hoy por última vez. Como Lessing fue un hombre tan político, insistía en que la verdad solo existía donde fuera humanizada, por el acto de hablar, donde cada uno no diga lo que le ocurriese, sino lo que le acaba de parecer verdad. Esta forma de hablar es casi imposible en la soledad. Está ligada a un espacio en el cual hay muchas voces y donde al expresar lo que a uno le parece la verdad, tanto une como separa, ya que precisamente esas distancias entre los seres humanos juntas crean el mundo. Cada verdad fuera de ese espacio, si trae buena suerte o desgracia, es inhumana en el sentido literario de la palabra. No es inhumana porque enfurece a los seres humanos unos contra el otro o los separa, sino al revés, porque tendría como consecuencia que todos los hombres repentinamente se unieran a la misma opinión, así que todos se reducirían a uno, con lo cual el mundo, que solo se puede configurar entre la diversidad de los seres humanos, desaparecería de la Tierra. Por eso, lo más profundo en lo que concierne a la relación entre verdad y humanidad está expresado en una oración de Lessing, lo que también parece como si sacara la sabiduría final de todas sus obras. La frase reza: cada uno dice lo que le parece verdad, y la verdad misma sería recomendada a Dios. Muchas gracias por su atención. ¿Hay una pregunta? ¿Algo que comentar? Con mucho gusto. Sí, me gustaría saber un poco, que abundaba rápidamente, la relación que tuvo Hannah Arendt con el filósofo Heidegger y un poco el encubrimiento que tuvo de las ideas nazis de espectros. Es muy complejo, Sí. lo estamos comentando. Vale. Creo que ella no llegó a la conclusión que la filosofía de Heidegger tiene directamente que ver con su opinión política. Ella siempre había distanciado esos puntos,
de referencia. Y la relación con Heidegger creo es un poco oscura, porque ella siempre ha tenido una relación con él, aunque no habían hablado desde muchos años, pero ella siempre, hasta su muerte, tenía su imagen en su escritorio. Una cierta solidaridad, una cierta una conexión que siempre ha existido, una conexión. Creo que Hannah Arendt había siempre de alguna manera muy cerca a la filosofía de Heidegger, porque al comienzo de su filosofía había no solo para ellas, sino para todos los judíos una gran importancia, porque Heidegger al comienzo de su carrera, aparte de su opinión política, fue una tremenda comienzo de una nueva filosofía, aparte de la filosofía tradicional que fue un poco anticuado en ese momento. Solo se debatieron en este momento sobre la estructura de la filosofía, y Heidegger fue el catedrático que había dicho atrás a las cosas. Queremos que pensar sobre las cosas profundamente, no hacemos una nueva estructura de una parte de la filosofía. Eso no es interesante para el comienzo de una nueva filosofía en esta época, en los años 30. Bueno, yo no soy experta, pero Dori, lo ves tú así. Yo lo que he leído, veo de que en Alemania aún hay un gran interés por Heidegger, por una parte de Heidegger, una parte de su filosofía. Hay grupos, en Berlín hay grupos de Heidegger, y no son ultraderechas, demócratas. Y sin embargo hay otros que dicen que según con los nuevos Tagebücher, diarios, de que sí, fue en parte se equivocó, pero él nunca lo hizo público. No lo hizo público de que él se apartó también. Se apartó fue un tiempo corto, ¿no? Y se apartó él después, pero nunca públicamente lo dijo. Y eso siempre a ella, ¿no fue así, Tori? Realmente no sabemos que algún día Perdón, reconciliarse. Perdón. Ha pedido hacerse culpable. Responsable. No ser responsable para su opinión política. No sabemos, él nunca había hablado de eso. Pero es una diferencia importante, porque en Alemania también hay muchos filósofos que dicen que no van a leer ningún libro de Heidegger porque ella había sido nazi. Esto es impresionable, claro. Pero la filosofía de Heidegger creo es la filosofía más importante del siglo XX, no solo en Alemania, en Francia, en muchos otros países. Sobre todo en Francia, que en Francia casi en gran parte de filósofos se basan en la lectura de los libros de Heidegger. Creo que es necesario diferenciar entre la opinión política y las cualidades de Hitler y todas las acciones de Heidegger y la filosofía. Para mí,
los unos que los otros no tienen directamente con ver entre sí. Es un tema muy complejo. Sí. ¿Alguna más? Me atrevería a recomendar que la entrevista que habéis perfectamente casi escenificado ahí, ¿Casi qué? escenificado, en el sentido que habéis reproducido fragmentos muy interesantes de esa entrevista. Gracias. Que datéis un poco dónde está en YouTube, la traducida. Sí, mira, alguna parte de estos fragmentos es de la famosa y buenísima, interesantísima entrevista con el entonces, bueno, no sé cuándo se murió Proust. Año 64. ¿Se murió en él? No, que la entrevista. Sí, la entrevista de Año 64. 64, eso. No digo cuando murió Proust, dije yo. Está en YouTube, toda subtitulada. Está en alemán y subtitulada en español. Y también transcrita. Se puede, yo hace poco la he bajado del internet. Yo lo que quería valorar es que verla a ella y oírla nos da una pista interesantísima sobre cómo era su personalidad. Sí, vale la pena. Su figura, Lo su imagen recordamos. y su voz, Sí. arañada por el tabaco. Sí. Realmente parece que su pensamiento es más hondo, más profundo. Es muy complejo, es un inicio, claro. Es más, agradeceros que nos hayáis abierto a algunos de nosotros la posibilidad de conocerla, porque es una figura, a mí verdaderamente me ha resultado muy atractiva por la posibilidad de, por su propia forma de pensamiento, o sea, es decir, siendo judía, habiendo sufrido el antisemitismo, el haber sido apátrida durante 20 años en Estados Unidos, sin embargo tuvo la capacidad de, cuando estuvo en el juicio de Eichmann, salirse de esa característica y juzgarlo como ella reivindica, como tiene que ser el pensamiento, fuera de las características personales, y fue capaz de hacerlo. Se le culpó mucho, claro, por todo esto, y por ejemplo a mí me llamó mucho la atención también su posición cuando la creación de Jerusalén, del Estado de Jerusalén, que ella tenía muy claro que había que llevar un pacto con los palestinos, o sea, por ejemplo, una posición también anti-israelita, por ejemplo. Entonces, ese salirse de lo fácil, que hubiera sido fácil para una figura como ella, con tal a representar, de juzgar esto de una manera, y lo hizo sin esa característica, a mí me resulta tremendamente, no solo atractivo, sino actual. Y también me resulta muy actual el modo en que juzga a Eichmann o no lo busca. Me da mucho miedo, sinceramente. Mucho más miedo que si fuera un monstruo, claro. Porque es un hombre normal. Queremos el monstruo para... ¿Cómo se forma el monstruo? ¿Qué forma más fácil, como tú has dicho antes? El miedo es que es común. Sí. Porque yo creo que del monstruo nos podemos distanciar más. Claro. Y si no, bueno, me puede pasar a mí. Que yo me acuerdo de mis amigos alemanes en los años 80 que decían, eso me hubiese ocurrido a mí. Claro. Y me quitó un miedo horrible, ¿no? Ella lo dice, que cualquiera, que ella no sabe en una circunstancia, digamos, parecida, qué hubiera hecho ella. Y esa nos puede ocurrir a todos. Humanidad es lo que da mucho miedo. ¿Qué hay que pensar? Y hay que pensar. Dos en uno. Zwei in eins. El diálogo. Y repetir la historia, contarla una y otra vez para que nos olvide. Eso es fantástico. Ahora hay mucho más que decir porque esto es un inicio. Vamos, Ana, yo os invito, no hemos hablado también, a leer las cartas de Jaspers, ¿no, Dori? Las cartas de Jaspers son un inicio muy bonito, porque habla mucho y de una forma amena, se puede entender, ¿no? Las cartas a Jaspers, su amigo, y él estaba casado con una judía, suizo, bueno, se fue, era suizo, Karl Jaspers. Karl Jaspers se fue a Alemania, pero se fue a Suiza más tarde, se fue más tarde. Casada con una judía, y esas cartas son... ¿Qué libro tú podrías también recomendar? Vale, ¿hay otra preguntita? Bien. Pues yo quisiera agradecerle a Dori
el especial esfuerzo y el esmero que ha puesto en la preparación de esta conferencia. Al ser la primera vez que lo hace en español y no lo hace en su lengua materna. Y también, Dorit, te agradezco que me hayas dejado participar en este viaje de la preparación. En nuestros diálogos y reflexiones he aprendido mucho. Gracias. Y también, y por último, pero no menos importante, gracias a mis compañeras ateneas y otras amigas por el interés y apoyo desde el principio de planear esta conferencia. Gracias a todos.